Patriotas, nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó con la boca bien calladita a los de la oposición, y es que contrario a lo que ellos tanto nos estuvieron cantando durante las campañas electorales pasadas, el peso se está posicionando muy bien frente al dólar. Estamos viendo grandes resultados, todo contrario a lo que la oposición tanto nos estaba advirtiendo que iba a pasar con el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del país. ¿Cómo está moviéndose el precio del peso? ¿Qué es lo que está influyendo en todo esto? ¿Y qué es hasta dónde más puede llegar a posicionarse el peso frente al dólar? Todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Los invito a que se suscriban a este canal, a que activen la campanita de las notificaciones y así puedan seguir muy de cerca toda la información que estamos compartiendo día con día para ustedes. Y bien, mis queridos amigos, pues ya tiene un año de que el presidente está al frente del país, de que el presidente López Obrador está al frente de México. Y hemos visto cómo el precio del peso frente al dólar ha ido moviéndose de una forma positiva para nosotros los mexicanos. Y es que recordemos que con Enrique Peña Nieto el precio superó los 20 pesos por dólar. Así de crítica estaba la situación con Enrique Peña Nieto, y podemos presumir que con el presidente López Obrador poco a poco se ha ido revirtiendo esta situación, estos números que Enrique Peña Nieto nos heredó. Pero ¿de qué forma influye esto en nuestros bolsillos y por qué es que se dan estas variaciones que pueden ser positivas, pero que también en algún momento como con un Peña Nieto llegaron a ser negativas para los bolsillos de todos los mexicanos? Bueno, amigos, veamos la siguiente información. Cierra el peso por debajo de 19 unidades, es su mejor nivel en 5 meses. El peso con respecto al dólar terminó la primera sesión de la semana por debajo de las 19 unidades, lo que significó su mejor nivel de operaciones desde hace 5 meses. Analistas del sector financiero indican que ello se debió principalmente a un mayor optimismo entre los inversionistas en divisas, dado que Estados Unidos y China llegaron a un primer acuerdo para evitar mayores conflictos comerciales. El tipo de cambio de intercambio reportado por el Banco de México culminó la primera sesión de la semana en 18.94 unidades, ganancia de 11 centavos o apreciación de 0.57% con respecto al cierre de viernes, cuando la cotización fue de 19.05 pesos por dólar. Según analistas del Banco B por Más, las ganancias de la moneda mexicana obedecen a que Estados Unidos dio a conocer que se llegó a un acuerdo con China para no elevar más las tensiones comerciales entre ambas naciones. No obstante, un representante comercial de Estados Unidos informó que aún no hay una fecha para que inicien las negociaciones entre los dos países para llegar a un segundo acuerdo. Es decir, todavía tenemos que esperar a ver cómo se va a estar moviendo el precio del peso frente al dólar con la segunda negociación que tenga Estados Unidos con China. Y es que recordemos que estos niveles, que los precios, que todo esto se va moviendo tanto por factores internos como por factores externos. Sin embargo, este primer año de gobierno del presidente López Obrador ha demostrado que el precio del peso se va posicionando frente al dólar y estamos viendo resultados bastante positivos. El primer año de AMLO, el mejor para el peso en un inicio de sexenio. La moneda de un país es un indicador de la confianza o falta de ella de los inversionistas. A mediados del 2018, un par de semanas antes de las elecciones, el peso se acercaba a las 20.9 unidades por dólar, cerca de su peor nivel en la historia, 21.93. La expectativa de que sucediera un cambio de partido a la presidencia y de que ésta fuera desordenando tenía en vilo al mercado. Nada pasó.
La moneda se recuperó y un año después de la transición el peso se ha apreciado 4.4% al pasar de los 20.45 a las 19.55 unidades por dólar, y recordemos que para estas fechas está cerrándose con un 18.94 unidades, es decir, todavía ha ido moviéndose y beneficiando el precio del peso. Se trata del mejor desempeño para la moneda mexicana en un inicio de sexenio desde el 94, cuando comenzó a moverse bajo libre flotación sin intervención del gobierno. El primer año de AMLO como presidente fue el mejor para el peso frente a otros inicios de sexenio, y aquí estamos viendo una tablita que precisamente es una comparativa del arranque del sexenio de algunos presidentes y el movimiento del peso. Ernesto Zedillo, inicio de sexenio 3.4420, al primer año 7.5700, variación de 119.9%. Vicente Fox 9.4500, al primer año 2300, perdón, variación menos 2.3%. Felipe Calderón 10.9825, al primer año 10.9070, variación menos 0.7. Enrique Peña Nieto 12.9390, al primer año 13.1175, variación de 1.4%, y Andrés Manuel lo recibió con un 20.4530. al primer año. Estamos viendo que se llegó para las fechas en cuanto se cumplió el primer año, era 19.5530, con una variación de menos 4.4%. Si bien el mercado de divisas es apolítico, lo que da la seguridad es que hay un proceso de transición pacífico, lo que tuvimos en este año, lo que ayudó a la apreciación del peso, comenta Alfonso Esparza, analista de Oanda, firma de datos y negocios de divisas. Otro de los factores que impulsó a la moneda fue la firma del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, un tema que estuvo afectando al peso desde principios del 2017, cuando Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Entre los factores internos que pueden tener un efecto en la moneda están los datos económicos, señala Esparza. La economía mexicana entró en recesión técnica, 2 trimestres consecutivos de caídas, pero continúa siendo un país atractivo para la inversión debido a la estabilidad política que tiene. Dice el especialista, lo que mantiene la moneda a los niveles actuales, es decir, si el peso está ganando, se está posicionando frente al dólar, es en gran parte porque tenemos una estabilidad política que muchos países de América Latina actualmente no están teniendo. Es porque tuvimos una transición de gobierno pacífica, y es porque tenemos a un presidente que está trabajando de una forma honesta y honrada y que está generando confianza para que haya inversionistas tanto nacionales como extranjeros en nuestro país. Peso ha ganado al dólar 6.43% en primer año de AMLO. Gana el peso al dólar 6.43 en el primer año de AMLO. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se devaluó 56.94%. Esto es en referencia a los datos que se estaban manejando para a principios de noviembre, finales de diciembre, cuando se estaba cumpliendo un año del periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. A unos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla un año en el gobierno, destaca la recuperación del peso. El último día del sexenio de Enrique Peña Nieto se cotizó en 20.34 por dólar. Un día antes de esto, de que se cumpliera un año, se tenía 19.11 pesos por dólar. Otro factor ha sido el manejo conservador del presupuesto, otro factor que ha ayudado a que este movimiento se esté dando de una forma positiva para nosotros los mexicanos. El gobierno ha hecho un duro recorte al despilfarro. Por último, el mito de que la 4T, el peso iba a sufrir una devaluación catastrófica, no ha pasado de ser eso, un mito.
Vale recordar que en el sexenio anterior el peso se devaluó 56.94%, lo recibido en 12.96 pesos por dólar y lo dejó en 20.34 Enrique Peña Nieto. Eso fue lo que él hizo con el precio del peso frente al dólar. Sin embargo, pues estamos viendo cómo poco a poco se va revirtiendo toda esta situación. Y es que nuestro presidente contribuye notablemente para que haya un optimismo en cuanto a la movida económica de México, en cuanto al precio de nuestra moneda nacional, que es el peso mexicano. La recuperación de la divisa mexicana también se derivó de la publicación de las minutas de política monetaria del Banco de México, Banxico, tras señalar que el balance de riesgo se deterioró y se mantiene sesgado al alza, lo que ha sido interpretado por el mercado como el Banco Central seguirá aumentando su tasa de referencia. Por su parte, la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos de 25% a 34 mil millones de dólares a importaciones chinas entrará en vigor a partir del 6 de julio, entró en vigor a partir de esa fecha, aunque al parecer no tendría ningún efecto dentro del mercado de cambios debido a que estos impuestos fueron anunciados desde hace 2 semanas. El subdirector de estrategia de tipo de cambio de Banorte, Juan Carlos Alderete, dijo que una vez que los inversionistas avalaron el triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, la moneda mexicana seguirá revaluándose en los próximos meses. El especialista adelantó que una vez que el tipo de cambio rompió el nivel de soporte de 19.20 pesos por billete verde, el siguiente precio objetivo se ubicaría en 19 pesos por dólar, el cual podría llegar en los siguientes días, y así es como estuvo ocurriendo. El analista mencionó que en el mercado de futuros de Chicago, la posición de los inversionistas sigue siendo a favor del dólar estadounidense, observándose un monto de alrededor de 315 millones de dólares con fecha del 26 de junio de este año, aunque en las próximas semanas podría revertirse esa tendencia. Metaanálisis anticipó que la paridad seguirá operando dentro de un ambiente de volatilidad en el corto plazo, con la perspectiva de mantener un rango de negociación que fluctúa entre los 18.90 pesos y 19.40 pesos por billete verde. Son muchos los factores los que han estado moviendo, los que han estado beneficiando o afectando el precio del peso frente al dólar. Lo que es cierto, y no es ninguna coincidencia, es que desde que el presidente tomó protesta, desde que inició con sus actividades como presidente de la República, hemos estado viendo cómo el efecto Enrique Peña Nieto se va revirtiendo y cómo el peso va agarrando poder y fuerza frente al dólar, y seguramente así lo va a seguir haciendo. El presidente arrancó muy bien su primer año en cuanto al precio del peso. El presidente está generando confianza para que haya más inversión, y todo eso es lo que puede mejorar la economía nacional. Hay que tener paciencia y hay que seguir observando el movimiento, pues seguramente todo se va a venir para favorecer a los mexicanos. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. Déjenos su opinión en los comentarios y también síganos en nuestras redes sociales.